Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos de nuevo. Bienvenido Fernando, Jesús Manrique, que va a iniciar la primera sesión de la tarde. Está dividida en dos partes. Una, el registro de la propiedad, que es esta sesión inicial, que os recuerdo que estaría en la parte técnica, pero la hemos incluido en esta parte inicial por petición. Y después continuaremos con las administraciones locales. Antes de dar paso, indicaros que, como nos han dicho esta mañana desde formación, tenemos la parte de bibliografía y en este pequeño espacio aprovecho para que acabe de entrar todo el mundo. Tenemos esa parte de bibliografía, tenemos la parte de los vídeos donde se colgará toda la información y luego además en la asociación también vamos a dejar un enlace abierto siempre donde vamos a colgar recortes específicos de legislación que hemos ido tratando y otra serie de información que irá apoyándose en una y en otra y así quedarse un soporte siempre abierto sobre estos debates. Indicar, esta mañana se hablaba en el debate sobre las murallas, solamente hacer una pequeña referencia en el artículo 339 del Código Civil, se indica que son de bienes de dominio público los que pertenecen privadamente al Estado sin ser de uso común y están destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza nacional, como las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio y las minas, bueno, entre otras. Por lo tanto, las murallas fortalezas están incluidas ahí y luego el Real Decreto lo hace específicamente sobre los castillos. Solamente hacer esta puntualización y os dejamos toda esa información. Sin más dilación, no vamos a quitarle más tiempo a Fernando porque esta mañana han surgido muchísimas preguntas sobre la propiedad, el registro y toda esta información tan importante a la hora de comprender quién es el propietario de un castillo. Entonces, tenemos la suerte de contar con una persona que además tiene experiencia específica sobre el materia de castillos. Es Fernando Jesús Manrique Merino, que es registrador de la propiedad mercantil y de bienes muebles. Y tras ser premio extraordinario de bachillerato en 2013, estudió Derecho en la Universidad de Valladolid entre 2013 y 2017 e ingresó en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles en el año 2021. Actualmente ejerce como registrador titular en el registro de Carrión de los Condes, Frechilla, en ambas poblaciones, en Palencia, y es registrador interino del registro de Astudillo, en Palencia. Posee asimismo el título de oficial de mediador profesional por el Instituto de Medición. Es director de bases gráficas del Colegio Autonómico de Castilla y León y miembro de la Junta Autonómica. También es colaborador de la Vocalía de Relaciones Internacionales del Colegio Nacional, así como vocal de IPRA-CINDER, que es la Asociación Internacional de Derecho Registral. Ello le ha permitido participar en diferentes congresos internacionales, destacando sus intervenciones en el Congreso Nacional de los Registradores de Brasil y en el Comité Latinoamericano de Consulta Registral, celebrados ambos en Río de Janeiro en 2023. Como vocal de IPRA-CINDER, ha impartido ponencias de temática registral en la sede del Banco Mundial en Washington en 2024 y 2025, así como en UNECE, Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa, cuya representación se encuentra en Ginebra. Por otro lado, compagina su actividad profesional con la labor docente como preparador de oposiciones a registros y notarías en la Academia de Registradores de Castilla y León. Muchísimas gracias, Fernando. Tenemos la suerte de poder estar aquí contigo. Te cedo la palabra. Estamos en tus manos. Bueno, pues muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien, verdad? ¿Se me escucha? Sí, 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 Sí. Sí. perfectamente. Buenas tardes, decía. Bueno, en primer lugar, pues agradecer las palabras de Miguel Ángel Bru, el representante de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, que ya pues, hace unos meses me invitó a participar en este foro, que creo que es de una grandísima importancia y grandísimo interés en todo lo que atañe a los registros de la propiedad, cuestiones que pueden surgir relativas al derecho de propiedad en relación a los castillos, de los bienes de dominio público, es lo que voy a pasar a exponer. Agradezco también a los organizadores, al Ministerio de Cultura, al Instituto del Patrimonio Cultural de España, así como también a la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera. Considero, por tanto, que la participación de un representante de los registros de la propiedad en este foro pues puede servir de gran interés para todos aquellos, sean propietarios, ya sean investigadores o ya sea personal que trabaje en relación con el patrimonio histórico español, es muy abundante. En la zona donde yo trabajo pues tenemos una gran representación de los mismos.
he tenido supuestos también en mi ejercicio laboral en los cuales he tenido que inscribir y matricular determinados castillos y bueno, pues tiene gran importancia y gran relevancia a día de hoy. Sin más, voy a pasar a exponer compartiendo pantalla, a ver si lo hago bien, porque es algo que no estoy muy acostumbrado a hacer. Así, ¿se ve el PowerPoint? Sí, tienes que ponerlo en pantalla completa, por favor. Así, ¿verdad? Así estaría. Perfecto, ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues voy a pasar a exponer efectivamente los aspectos que atañen o que conciernen al registro de la propiedad en relación de una forma más amplia con la transmisión y la inscripción y la transmisión de los bienes de dominio público, centrándome posteriormente dentro de mi exposición, haciendo una especial referencia a los castillos. Enumeraré, por tanto, los distintos supuestos de inscripción de bienes de dominio público, haré también una pequeña referencia, un pequeño análisis de la Ley de Patrimonio Histórico Español, tiene una amplia regulación normativa que está ligada a los castillos y finalmente haré una referencia específica a supuestos de inscripción de los castillos en el registro de la propiedad y cuál es la forma de actuación por parte de los registros de la propiedad de nuestro país conforme a la legislación vigente. Comenzaré señalando, simplemente, aunque parezca algo básico, un concepto de registro de la propiedad, que lo podemos encontrar en el artículo primero de nuestra ley hipotecaria, que es la ley que regula pues, nuestro funcionamiento interno y la relación que tienen los distintos particulares con el registro de la propiedad. Esto, la propiedad, por tanto, es aquella institución o aquella oficina que tiene por objeto la inscripción o anotación de los datos o contratos relativos al dominio y a los demás derechos reales sobre los bienes inmuebles. Y digo dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, puesto que el registro de la propiedad, a pesar de tener el apellido, por así decirlo, propiedad, no únicamente está destinado a inscribir la propiedad de los bienes. Por así decirlo, la inscripción de propiedad es la primera inscripción que ha de producirse en relación a cualquier bien inmueble, ya sea un castillo, sea una finca, sea una casa o sea un almacén. Pero también pueden acceder distintos tipos de derechos junto con el derecho de propiedad. Como indico, el derecho de dominio o el derecho de propiedad debe ser siempre el primero en acceder al registro de la propiedad conforme al artículo 7 de la ley hipotecaria. La primera inscripción que se practique sobre un inmueble será de dominio, pero pueden practicarse ulteriores inscripciones relativas a los siguientes derechos. Podemos enumerar los siguientes. En el registro de la propiedad se pueden inscribir derechos reales de disfrute, que son aquellos que permiten a su titular disfrutar del bien sin necesariamente tener que ser el propietario del mismo. Esto, extrapolándolo al mundo de los castillos, pueden ocurrir los supuestos en los cuales la titularidad del castillo pueda pertenecer a una persona jurídica o privada, una persona jurídica pública o privada, como puede ser, por ejemplo, un ayuntamiento, respecto al cual se haya establecido un derecho de cesión, por ejemplo, a favor de determinada asociación, que le permita disfrutar del castillo o realizar cualquier acto contenido en el acuerdo de cesión. Por tanto, se podrán inscribir derechos de usufructo, uso, derechos de habitación, enfiteusis y servidumbres. También se podrá inscribir un derecho de vuelo, de su edificación o sobreedificación, o derechos de aprovechamiento por turno sobre bienes inmuebles. Igualmente, el registro de la propiedad, aparte de inscribirse el derecho de propiedad o los derechos reales de disfrute, pueden inscribirse determinadas cargas que hoy día podríamos enumerar como los censos, los foros o los uforos, que han dejado de tener relevancia hoy día, dado que son inscripciones realmente antiguas sobre las cuales ya no se practican actualmente este tipo de inscripciones y por tanto podríamos destacar que tiene más relevancia hoy día hablar de los derechos reales de garantía, dentro de las cuales debemos destacar primordialmente la hipoteca. Y con relación a la hipoteca, hablaré finalmente, al terminar mi exposición, en relación al castillo, si es posible hipotecar o no un castillo, distinguiendo bien sea de titularidad pública o bien de titularidad privada. Simplemente quisiera señalar en esta breve exposición inicial que voy a hacer acerca del registro de la propiedad que la hipoteca es un derecho de gran relevancia registral, ya que en tanto no se proceda a la inscripción de la misma en el registro de la propiedad, tal derecho no nacerá respecto de terceros y no tendrá prevalencia respecto de otras personas que quieran relacionarse con el registro. Es, por tanto, un derecho necesariamente de constitución registral, que con la inscripción del derecho de hipoteca surge el derecho y puede ser ejercitado respecto de terceros. Y también podemos destacar los derechos reales de adquisición preferente. Con los castillos, posteriormente volveré de nuevo a hablar de estos derechos. Hablaré del derecho de tanteo y de retracto a favor de la administración pública cuando desee enajenarse un castillo de titularidad privada. Más adelante, insisto, hablaré de ello. Simplemente destacaré como idea inicial que efectivamente en relación con los castillos y demás bienes inmuebles cabe inscribir tales derechos en el registro de la propiedad y es más, y sin que necesariamente estén inscritos en el registro de la propiedad, tales derechos también pueden ser ejercitados
dado el carácter de orden público que tienen respecto de determinadas transmisiones. Por tanto, podrán configurarse también, aparte de los derechos reales de adquisición, otros derechos, finalmente, como podemos mencionar, derecho de opción de compra, que es aquel en el que, por así decirlo, es una mezcla entre derecho de arrendamiento y derecho de compraventa, en el cual se permite establecer un derecho de arrendamiento a cuya finalización se permitirá el ejercicio por parte del optante del derecho a opción, es decir, un derecho a adquirir el bien inmueble que estuviera arrendado por el término convenido. También podrán inscribirse otros derechos, como podemos mencionar el retrato convencional, el tanteo convencional, admitido por la Dirección General, en cuyo estudio no voy a entrar, ya que creo que atañe a otra materia diferente a la que versa esta exposición. Inicialmente, como decía, quisiera explicar el funcionamiento del registro de la propiedad. Podemos hablar dentro del registro de la propiedad de distintas clases de asientos registrales. Es decir, al registro de la propiedad efectivamente acceden títulos de dominio, o títulos de derechos reales de disfrute o títulos de derechos reales de garantía, los cuales ya a efectos internos accederán de distintas formas. Podemos hablar como asiento, en líneas generales, como toda constatación en el registro de cualquier acto o título inscribible. Ahora bien, dentro del procedimiento registral podemos hablar de distintas fases o de distintos tipos de asientos registrales. Podemos mencionar en primer lugar el asiento de presentación, que es simplemente es un asiento temporal, ya que es tendente a consolidarse a través del pertinente asiento de inscripción. Es decir, con la presentación de un documento en el registro de la propiedad, se extenderá el asiento de presentación en el libro diario y el documento quedará sujeto a la calificación por parte del funcionario al mando del registro de la propiedad, que es el registrador de la propiedad. Por tanto, este asiento de presentación no tendrá carácter definitivo, tiene un plazo de caducidad y terminará o bien con la cualificación positiva por parte del registrador escribiendo el documento o bien con la denegación del mismo, estableciendo la fundamentación jurídica pertinente. Efectivamente, como decíamos, si la calificación es positiva, se procederá a extender al asiento de inscripción, a través del cual se inscribirá el correspondiente título o a cuya que se hubiera solicitado la inscripción del mismo y procederá, por tanto, a extenderse este asiento definitivo que únicamente podrá ser cancelado a través del asiento de cancelación, que es el cuarto en esta enumeración. Voy a saltarme la enumeración preventiva porque va relacionado también con el asiento de inscripción. El asiento de cancelación, por tanto, es aquel que cancela un asiento ya practicado y que deja sin efecto el contenido del asiento que está cancelado. La anotación preventiva, por su parte, es un asiento provisional que principalmente vendría a darse, ya extrapolando al mundo de los castillos, por ejemplo, en relación a posibles demandas que puedan plantearse. Es decir, cuando en un procedimiento judicial se inste cualquier tipo de declaración dominical respecto a la titularidad de un castillo, en tanto no se alcance firmeza, es decir, en tanto no se expida una sentencia firme por parte de la autoridad judicial que pueda tener relevancia respecto de terceros, habrá extender una anotación preventiva, que será un asiento provisional en el cual se dirá que la titularidad, por así decirlo, de determinado castillo, determinado bien inmueble, está siendo discutida en un procedimiento judicial y está a expensas de lo que se sustancie en el procedimiento correspondiente. Y finalmente, cabe también practicar asientos de notas marginales. Distintos tipos de notas marginales, principalmente hace las veces de ayuda, son asientos accesorios, no son asientos principales, y que permiten, por tanto, determinar con más claridad el contenido de un derecho ya inscrito. No obstante, ya digo, son más bien efectos internos y no voy a profundizar en el estudio correspondiente de cada tipo de asiento registral. Simplemente quisiera establecer y quisiera recordar que caben distintos tipos de asientos registrales dentro del procedimiento registral para proceder a la inscripción de cualquier documento, entre ellos los contenidos relativos a los castillos. Bien, y a continuación voy a hacer una referencia también que considero importante, ya que gran parte efectivamente de los castillos y del patrimonio histórico español está actualmente en manos de los entes públicos, ya sea el Estado, ya sean comunidades autónomas o ya sean los entes locales a través de los ayuntamientos o distintas relaciones de interés público que tengan, por tanto, carácter jurídico público. Destaco, por tanto, que voy a hablar de la inscripción, por una parte, de las adquisiciones a favor de los entes públicos, haciendo una referencia a la regulación establecida respecto del mismo, y también a la transmisión de los bienes. Por tanto, en primer lugar, hablaré de la adquisición, es decir, cómo inscriben los entes de dominio, los entes públicos la propiedad de sus bienes y posteriormente hablaré de cómo pueden transmitir a través de las leyes administrativas a terceras personas, entre ellos a personas físicas, la propiedad de los bienes.
Comenzaré diciendo, por tanto, que en nuestra ley hipotecaria, en el artículo 2, apartado 6, se admite plenamente que en el registro de la propiedad se inscriban títulos de adquisición sobre bienes inmuebles y derechos reales que pertenezcan al Estado, a las corporaciones civiles y eclesiásticas, o constitución establecidas en las leyes y reglamentos. Esto es desarrollado por los artículos 4 y 5 del reglamento hipotecario, que vienen a incidir de nuevo en la misma idea, en que es admisible inscribir en el registro de la propiedad bienes de dominio público. En este caso, sin hacer distinción entre que sean bienes de dominio público o bienes pertenecientes a instituciones eclesiásticas. Si bien actualmente la regulación es totalmente diferente, únicamente me voy a centrar en los bienes de dominio público. Pues bien, existe una regulación específica fuera de la contenida en nuestra ley hipotecaria y nuestro reglamento, que es la Ley 33/2003 de 3 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en la cual se hace una prolija enumeración de distintos supuestos de inscripción a favor de una administración pública, principalmente del Estado, si bien todo ello es también extrapolable a otros organismos, como pueden ser las comunidades autónomas o entes locales, en todo aquello que no esté regulado en su normativa específica, ya que con carácter general la legislación de carácter estatal puede prevalecer en el supuesto de que no se hubiera regulado nada al respecto sobre las leyes autonómicas o sobre las leyes de carácter local a favor de los ayuntamientos. He de partir de una premisa muy importante, y es la siguiente. Conforme al artículo 36 de esta Ley 33/2003 de 3 de noviembre, todas las administraciones públicas, incluidas el Estado, tienen la obligación de inscribir la propiedad de todos sus bienes inmuebles, centrándose, por tanto, respecto de ella, la propiedad también de los testigos. Esta obligación está conectada íntimamente con la labor que realizamos los registradores de la propiedad, ya que el artículo 39 nos obliga, nos recuerda a los registradores que también nosotros tenemos obligación de poner en conocimiento de los entes públicos, del Estado, de las comunidades autónomas o de los entes locales, la necesidad de que estén inscritos todos los bienes pertenecientes a las administraciones públicas y que, por tanto, se les realice la comunicación pertinente para que por esto se inste lo que proceda en lo relativo a la inscripción de sus bienes. Hemos de destacar a continuación en cuanto este mismo artículo 36 sigue desarrollando, por tanto, que la inscripción deberá solicitarse por el órgano que haya adquirido el bien o derecho y que también será necesario emitir por parte de la Abogacía del Estado el informe correspondiente para proceder a la inscripción del mismo. Esta emisión del informe, por tanto la calificación del mismo, debe ser objeto de estudio por parte del registrador de la propiedad, que deberá, por tanto, valorar si efectivamente tal bien es propiedad de la administración pública que pretende inscribir el bien y, por tanto, procederse a iniciar el procedimiento registral y concluir con la calificación positiva del documento y la inscripción del bien de dominio público. Pasamos a continuación a analizar cuál será el título inscribible. Es decir, al registro de la propiedad, dicho de una forma muy general, acceden títulos públicos. Un título público es una escritura pública o también es una certificación administrativa, ya que efectivamente los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la administración pública tienen la facultad o la potestad de emitir documentos que tienen carácter público. Ello será la certificación administrativa de los supuestos en los que se han. Por tanto, la regla general es que será necesario otorgar una escritura pública, con la particularidad de la certificación administrativa que he señalado en la presentación, que será el artículo 206 de la ley hipotecaria, que analizaré en un par de minutos o incluso menos. Ahora me voy a centrar en la adquisición por escritura pública. Es decir, en aquellos supuestos en los cuales se inscribe el título de dominio por el Estado a través del otorgamiento de una escritura pública notarial por ley. Será necesario en todos estos casos que quede claramente delimitada la competencia. En materia estatal, la competencia corresponderá al ministro de Hacienda. Si bien es verdad que la tramitación del procedimiento la realizará la Dirección General del Patrimonio del Estado, incardinada, por tanto, dentro de este ministerio. Destacamos también que en el supuesto de que el bien perteneciere a organismos públicos vinculados a la Administración Central, la competencia corresponderá a su presidente o a su director. A este expediente deberán también incorporarse los siguientes documentos: una memoria en la que se justifica la necesidad o la conveniencia de la adquisición, un informe de la Abogacía del Estado, que hacía referencia anteriormente, o del órgano que corresponde al asesoramiento jurídico de la entidad pública que pretende inscribir, la tasación del bien o derecho debidamente aprobada, que incorporará el correspondiente estudio de mercado, así como también destacamos que esta adquisición puede realizarse a través de un concurso público o mediante un procedimiento de licitación restringida, salvo en los supuestos tasados en los cuales se admita la adquisición directa. Es importante destacar en este respecto que todas las administraciones públicas, la regla general es que están obligadas a inscribir, a adquirir, mejor dicho, la propiedad de los bienes a través de procedimientos de concurso público, ya sea el concurso, como he dicho, o un procedimiento de licitación restringida. Si bien en determinados supuestos cabe también la adquisición directa.
Esto es adquirir directamente el titular, el bien, y inscribirlo a nombre de la administración pública sin tener que acudir a un procedimiento de concurso público. Será únicamente en supuestos tasados que paso a enumerar, que aparecen recogidos en el artículo 116 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Serán estos supuestos. En aquellos supuestos en los cuales las peculiaridades de la necesidad a satisfacer hagan necesario acudir al procedimiento de adquisición directa. También en aquellos supuestos en los cuales las condiciones del mercado inmobiliario así lo aconsejen. Supuestos también de urgencia de la adquisición resultante de acontecimientos imprevisibles. También en supuestos de que existe una especial idoneidad del bien adquirido que haga necesario adquirirlo a través de una enajenación o de una venta directa. También procederá a los siguientes supuestos. Cuando el que venda sea otra administración pública, se podrá acudir a un procedimiento de adjudicación directa. También cuando hubiere resultado desierto el concurso, en los supuestos anteriores en los cuales no hubiera efectivamente habido ningún tipo de licitador o no hubiera sido aprobada su postura. También cuando se adquiera a un copropietario de una cuota de un bien en los supuestos de condominio. Y finalmente también cuando esta adquisición se realice en virtud de un procedimiento de un derecho, mejor dicho, de adquisición preferente. Y esto tiene gran importancia con relación a los castillos, como expondré más adelante, ya que es uno de los supuestos en los cuales la administración pública puede adquirir la propiedad del castillo en supuestos, ojo, estoy hablando de titularidad privada. Es decir, cuando una persona física, que no sea una administración pública, efectivamente, proceda a enajenar el castillo, siempre y cuando esté catalogado como bien de interés cultural. Posteriormente voy a hablar de ello. Por tanto, en estos supuestos, como acabo de mencionar, se admitirá que la Administración directamente acuda al procedimiento de adquisición a través de una venta directa, a través de un procedimiento de adquisición directa, sin que sea necesario sacar a concurso la propiedad del castillo, ya que está ejercitando un derecho de adquisición preferente, un derecho de tanteo previo o un derecho de tanteo posterior a la compraventa. En todos estos supuestos hay que resaltar o hay que reseñar que si se optara por el procedimiento de un concurso, será necesario que se publique en el Boletín Oficial del Estado el correspondiente anuncio para que todos los licitadores que así lo desean puedan acudir al procedimiento. Supuestos de concurso, insisto, no en supuestos de adquisición directa ya mencionados, que acabo de decir ahora, que son supuestos tasados y que únicamente caben los que acabo de exponer pues ahora mismo. Y junto a este procedimiento de adquisición a través de escritura pública, hemos de hablar de la certificación administrativa, del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, que es un procedimiento específico a través del cual las administraciones públicas y las entidades de derecho público o personalidad jurídica propia, dependientes de cualquiera de aquellas, podrán inmatricular los bienes de titularidad aportando, en primer lugar, título escrito de dominio, si dispongan de él, y en segundo lugar, y esto es lo que tiene gran relevancia, certificación administrativa, librada por el informe favorable de los servicios jurídicos por el funcionario a cuyo cargo se encuentre la administración de los bienes. En dicha certificación ha de acreditarse el modo de adquisición, cómo han adquirido el bien, la fecha del acuerdo del órgano competente para que se incluya este bien en el inventario correspondiente, en caso de no existir, fecha de aprobación de la última actualización del inventario. También habrá que hacer referencia al número de referencia o indicador que tenga el inmueble dentro del inventario de la administración pública, y también habrá de describirse el bien, diciendo si es un bien patrimonial, bien manial, cuál es su destino en el primer caso o cuál es su afectación o reserva en el segundo. Asimismo, en todos estos supuestos de certificación administrativa, deberá aportarse para proceder a inscribir el bien, esto es, para proceder a inmatricularlo, la certificación catastral. Esto es un supuesto que desde el año 2015 se exige a todas las personas, sean jurídicas, públicas o privadas, que pretendan inmatricular un bien, ya sea un castillo o ya sea cualquier otro tipo de bien inmueble. Es decir, habrá de aportarse la certificación de catastro en la cual se determine con exactitud la superficie concreta que ocupa la parcela, y en el supuesto de que el promotor, en este caso la administración pública, manifieste que existe una discrepancia en cuanto a la superficie contenida en catastro y la superficie real, podrá aportar también una certificación alternativa a la de catastro. Se realizará a través de un procedimiento específico en cuyo estudio no puedo entrar por motivos de brevedad expositiva. En cualquier caso, el registrador, nosotros, deberemos calificar todos estos supuestos anteriormente mencionados, que se acompañen a la certificación administrativa, que se haga referencia al número de referencia indicador, y también deberemos comprobar que no coincide este bien inmueble que se pretende matricular
con otros que ya estuvieran previamente inmatriculados o que se produzca algún tipo de solape sobre otras propiedades ya inscritas, ya que como hemos de inscribir la superficie total y completa de la parcela, es posible que, por ejemplo, invada pues, un trozo de la parcela dominante, en cuyo caso habría de suspenderse el procedimiento y proceder a un deslinde por parte de la Administración pública. Será necesario en todos estos casos, una vez que hayamos inscrito la propiedad, que publiquemos un edicto también en el Boletín Oficial del Estado para pública información de la inscripción por parte de la Administración Pública. Y también debo mencionar que, conforme a los apartados cuarto y quinto de este artículo 206, este procedimiento de certificación administrativa no es únicamente aplicable a la inscripción de dominio, es decir, a la inmatriculación, sino también a más pasos número, a supuestos de renovación de tracto sucesivo interrumpido, esto es, cuando la propiedad del bien no pueda transmitirse a través de distintos públicos, de distintos títulos públicos, perdón, podrá acudirse a un procedimiento específico también regulado en el artículo 206 y también cuando la Administración pretende realizar actos de ocupación, segregación, agregación, agrupación, división horizontal, constitución de complejos inmobiliarios o rectificación de la descripción, siempre y cuando en todos estos supuestos acompañe, como referí anteriormente, la certificación catastral o, en su caso, en caso de discrepancia, la certificación gráfica alternativa a la catastral. Por tanto, ya finalmente hago una pequeña referencia también a que respecto de los bienes de dominio público cabe también inscribir en el registro de la propiedad la afectación o desafectación de los mismos. Es decir, se realizará normalmente a través de una nota marginal, ya que el bien estará inscrito, pero se realizará, por tanto, la concreta afectación que tiene tal inmueble a una actividad concreta que se hubiera determinado. Respecto a un castillo, por tanto que fuera titularidad pública, cabría perfectamente inscribirlo, la afectación de tal castillo a el acto jurídico o el acto administrativo que se haya determinado y por tanto se podría hacer constancia en el registro de la propiedad que está vinculado a determinada actividad y que por tanto va a ser oponible a cualquier persona que acude al registro de la propiedad y solicite información extra al respecto y pueda tener conocimiento de la afectación concreta de este castillo, de este bien inmueble, a un acto o un servicio jurídico público determinado. Finalmente, mencionar, como decía anteriormente, que respecto de las comunidades autónomas y respecto de los entes locales, para la adquisición de sus bienes, de su propiedad, tiene una normativa específica. Cada comunidad autónoma tiene una norma específica. No voy a entrar, tendría que hablar de 18 normas o 17 en las comunidades autónomas que existen en España, y respecto de los entes locales, tiene también una regulación específica, simplemente, sin ánimo de ser exhaustivo, recordaré que también para todos los ayuntamientos el reglamento de bienes de entidades locales establece la obligación de que inscriban todos sus bienes inmuebles y se establece también la necesidad de que el registrador, en el supuesto de que tuviera conocimiento de que algún bien inmueble público de algún ayuntamiento no estuviera inscrito, deberá proceder a la notificación al ayuntamiento respectivo para la inscripción del mismo. Y pasamos a analizar la transmisión. Hemos hablado hasta ahora de la adquisición de los bienes de dominio público, vamos a pasar a hablar de la transmisión de los bienes realizados por entes de dominio público. Empezando en primer lugar por el Estado y por las comunidades autónomas. Posteriormente hablaré de los entes locales que tienen una regulación específica en cuyo estudio ahora sí me voy a querer detener. Empezando por la competencia, pues nuevamente, efectivamente, corresponderá al ministro de Hacienda, al igual que para su adquisición. Para su enajenación también será competente el ministro de Hacienda o los presidentes o directores de los organismos públicos en aquellos supuestos, de los cuales se trate de un organismo dependiente de la Administración General del Estado. Ahora bien, existe una norma específica. En los supuestos de transmisiones de bienes de dominio público cuyo valor exceda de los 20 millones de euros, el competente en este caso será el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Hacienda. Por tanto, bienes inmuebles de un gran valor, superiores a 20 millones de euros, será necesario, por tanto, someterlo a votación en el Consejo de Ministros. Existen también unos trámites previos de cara a su enajenación, ya que es posible que el Estado o cualquier ente público tenga inscrito el dominio desde a lo mejor hace 30 o 100 años y no haya realizado ningún tipo de modificación respecto a su superficie, sea necesario practicar un deslinde. En estos supuestos, el artículo 137 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas establece con carácter previo a la enajenación que se depure la situación jurídica respecto del inmueble que se pretende enajenar.
Y ahora sí, entrando ya en las formas de enajenación, pues va a ser una forma muy similar a su adquisición. Hablábamos anteriormente de que la regla general es que se realiza mediante concurso o mediante una subasta, y es la misma regla para su enajenación. Se intenta, por tanto, dar un público conocimiento a todas aquellas personas que puedan estar interesadas en adquirir la propiedad pública que se está enajenando, si bien en supuestos determinados tasados, nuevamente cabe también la enajenación directa. La enajenación directa, por tanto, cabrá en supuestos específicos que paso a enumerar. Cuando el adquirente sea otra administración pública, norma similar para la adquisición, que era cuando el vendedor sea una administración pública, es decir, cuando entre las distintas administraciones adquieren o transmiten bienes, cabe también directamente la enajenación directa. También cabrá cuando el adquirente sea una entidad sin ánimo de lucro o una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida. Cabrá igualmente cuando se realiza la enajenación, el fin o el principal motivo sea dar cumplimiento a una función de servicio público. También cabrá cuando haya quedado desierta la subasta o el concurso, es decir, cuando no haya habido ningún licitador o cuando no haya sido aprobada la postura presentada por cualquiera de los mismos. Igualmente, cabrá la enajenación directa cuando se trate de solares que no estén edificados, es decir, que sean inedificables, y la venta se realice a favor de un propietario colindante. También cabrá la enajenación directa en los supuestos de fincas rústicas cuando sean inferiores, cuando cumplan los requisitos de la unidad mínima de cultivo, cuando sean plenamente enajenables, por tanto, y que no lleguen a tener una superficie económicamente explotable y la venta se realice a un propietario colindante. Igualmente cabrá cuando la titularidad pertenezca a dos o más propietarios y la venta se realice a favor de uno de ellos, también cuando se realice como consecuencia del ejercicio de un derecho de adquisición preferente, y finalmente también cuando la venta se realice a favor del ocupante del inmueble. Por ejemplo, pues volviendo a estos ejemplos, relacionado con el castillo, supongamos que el ayuntamiento o cualquier ente del dominio público quiere realizar una enajenación y respecto de este castillo, no sé si ocurrirá en muchos supuestos actualmente, existiera una persona viviendo, ya sea a través de un dato de arrendamiento, ya sea a través de la figura que se haya pensado, habrá por tanto la enajenación directa, ya que él mismo será ocupante del inmueble y por tanto, siempre y cuando se fundamente debidamente, será posible realizar la enajenación directa a favor del mismo. También este mismo artículo 137 establece una regla específica, ya que si hubiere varios interesados en un mismo supuesto de adjudicación directa, de todos los que acabo de mencionar, la ley lo resuelve de la siguiente manera. Se resolverá atendiendo al interés general concurrente en cada caso concreto. En todos estos supuestos también de enajenación a través de subasta o de concursos será necesario prestar una garantía mínimo de un 5 o de un mínimo de un 5%, si bien estos porcentajes pueden incrementarse o reducirse en función de determinados criterios en cuyo estudio no podemos entrar por falta de tiempo. Realizaré también un pequeño análisis del procedimiento de enajenación que corresponderá a la Dirección General del Patrimonio del Estado. En el supuesto de subasta, el tipo para la subasta o el precio de la enajenación directa se fijarán por el órgano competente para la enajenación del acuerdo de la transacción aprobada y deberá realizarse también una convocatoria en el Boletín Oficial del Estado para que todos aquellos que estén interesados en acudir a la subasta puedan acudir al mismo. Finalmente, en cuanto a la formalización, la misma se realizará en escritura pública, siendo requisito ad solemnitate. Esto es, requisito obligatorio que se otorga la misma y es un trámite esencial calificable por parte del registrador de la propiedad. Si bien existe una excepción en aquellos supuestos de inmuebles rústicos inferiores a 150.000 euros, que será posible realizar la formalización en documento administrativo. Cabe también, hablando ya de las cesiones gratuitas, que efectivamente el bien objeto, el bien propiedad del Estado sea cedido gratuitamente a otra administración. Simplemente destacar que la regulación de los mismos aparecen recogidas en el artículo 145 y siguientes de la ley de 2003 y que la cesión se podrá realizar, por tanto, a otra administración pública, comunidad autónoma, entes locales, fundaciones públicas o asociaciones de utilidad pública. Es necesario para la cesión que tenga por objeto la propiedad del bien o únicamente el uso del bien. Y la competencia corresponderá de nuevo al Ministerio de Hacienda o bien a los directores de cada organismo dependientes de la Administración General del Estado. Será necesario, por tanto, en el título inscribible, que se otorgue el pertinente documento administrativo si el cesionario es otra administración pública o una escritura pública en los demás supuestos, es decir, cuando sea una fundación pública o una asociación de utilidad pública. Habrá de vincularse, por tanto, el bien cedido al fin para el cual se ha otorgado la cesión y deberá hacerse constancia en el registro de la propiedad del mismo.
Habrá igualmente la resolución de la cesión en aquellos supuestos en los cuales no se hayan cumplido los fines para los cuales se otorgó la cesión administrativa del bien. Y cabrá, por tanto, de nuevo, reinscribir el bien a favor de la administración pública o del ente público competente, los supuestos en los cuales ya se haya terminado el derecho de cesión del bien inmueble cedido. Respecto a las comunidades autónomas, pues señalar efectivamente que existen distintas regulaciones en las leyes que cada comunidad autónoma tiene al respecto. Simplemente declararemos que también es necesario, como en los supuestos de la Administración del Estado, acudir en primer lugar a los procedimientos de subasta o de concurso, salvo en aquellos tasados supuestos en los que quepa la enajenación directa. Y en cuanto a los entes locales, tiene una gran relevancia destacar la competencia de los mismos, ya que efectivamente competirá para enajenar al alcalde, siempre y cuando el bien inmueble sujeto a enajenación no esté al 10% de los recursos ordinarios en los 3 millones de euros, o en caso contrario al pleno. Y también será necesario, en cuanto a inscribible, que la misma se realice mediante escritura pública. Será también necesario los trámites previos a que antes hacíamos referencia para su enajenación, depurar la situación jurídica que tuviera el bien inmueble, realizar los correspondientes deslindes en caso de que fueran necesarios, y también en cuanto a las formas de enajenación, pues muy similar a lo visto anteriormente para los bienes del Estado, concurso o, en los supuestos tasados, la enajenación directa. Destacar también en cuanto a las cesiones de los bienes que caben también realizarse a favor de aquellos destinatarios en los cuales se admita plenamente por parte de la regulación administrativa de carácter local, es el Reglamento de Bienes de Entidades Locales, así como también la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Y destacar también que de gran importancia tiene para los castillos el artículo 117 del Reglamento de Bienes de Entidades Locales. Este artículo destaca o dispone lo siguiente. Cuando se trate de enajenaciones o gravámenes que se refieran a monumentos, edificios y objetos de índole artística o histórica, es decir, indudablemente castillos, será necesario un informe previo por parte del órgano estatal o autonómico competente de acuerdo con la legislación sobre patrimonio histórico o artístico. Y esto habrá de ser calificable por parte del registrado, que se acompañe este informe cuando un ayuntamiento pretenda enajenar un castillo o cualquier otro bien contenido o que esté sujeto a la Ley de Patrimonio Histórico Español. Las sesiones gratuitas, como bueno, he hecho referencia anteriormente a las mismas, como voy un poco justo de tiempo, voy a analizar ya directamente la Ley del Patrimonio Histórico Español del 25 de junio de 1985 con la gran relevancia que tienen determinados preceptos de la misma, la relación, mejor dicho, que tienen con el registro de la propiedad. Destaco el artículo 38. Este es un artículo importantísimo. Este artículo 38 de la Ley de Patrimonio Histórico Español regula el derecho a favor de las administraciones públicas, el derecho a adquisición preferente, a que hacía referencia al inicio de mi exposición, es decir, un derecho a tanteo o un derecho a retrato. El derecho a tanteo simplemente es la facultad que tiene la administración pública de adquirir un bien que se pretenda enajenar por parte de cualquier persona que debe realizar esta comunicación a la administración pública en las condiciones fijadas en el precio fijado con el comprador. Y el derecho de retrato es lo contrario, cuando ya se ha producido la venta, la facultad que tiene la administración de adquirir ya esa propiedad vendida dentro del plazo determinado por las condiciones que se hubieran estipulado. Y digo que es muy importante de este precepto, artículo 38, para los registradores de la propiedad, ya que el último párrafo de este artículo, el párrafo quinto, establece que los registradores de la propiedad no inscribirán ningún documento por el que se transmita la propiedad de cualquier derecho real sobre los bienes a que se hace referencia, sin que se acredite haber cumplido estos requisitos. Es decir, sin que se acredite la escritura pública, que se han procedido a realizar las notificaciones para que la Administración pueda ejercitar el derecho de tanteo o el derecho de retrato. Y bien, ¿qué tipos de bienes están incardinados dentro de este artículo 31? Los siguientes, los bienes de interés cultural, conocidos como BIC, efectivamente. Estos BIC, realmente, pues bien, pueden encontrarse en la web del Ministerio de Cultura. Existe pues una especie, bueno, de mapa o de visor gráfico, por así decirlo, en el cual se puede ver cuál es el inventario concreto de los bienes de interés cultural, y cualquier propietario, por tanto, que proceda, que quiera realizar la enajenación de los mismos, podrá saber si se encuentra o no catalogado como tal.
Destacamos efectivamente que estas notificaciones han de realizarse, ya digo, a la Administración del Estado o a las comunidades autónomas o al órgano que resulte competente. Pero ya digo, es imposible inscribir en el registro de la propiedad la transmisión de un bien de interés cultural sin que se acredite al registrador y, por tanto, al notario que se ha procedido a la notificación a favor de las administraciones para que éstas puedan ejercitar los derechos de adquisición preferente, que pueden o no ejercitar. Todo se ha dicho, pero han de acreditarse que se han procedido tales notificaciones. Bien, también me gustaría hacer una pequeña referencia al artículo 12, apartado tercero de la ley, relacionado o relativo a los jardines históricos. Puede tener cierta relevancia también en cuanto a los castillos, ya que es posible que quizás algún castillo tenga dentro, ¿verdad?, el mismo algún tipo de jardín que se considere histórico. En este caso, admite también la inscripción, la catalogación de jardín histórico en el registro de la propiedad, estableciéndose que será título suficiente para proceder a tal inscripción la certificación administrativa que realice, por tanto, la denominación de jardín o de monumento histórico, y a lo que se transcriba, por tanto, esta declaración. También el artículo 20 del Reglamento de Patrimonio Histórico Español recoge que la certificación será título suficiente también para la cancelación de la correspondiente inscripción que se hubiera practicado en el registro de la propiedad. También he de hacer una pequeña referencia a los deberes de los propietarios de bienes del patrimonio histórico español. Es decir, para todas aquellas personas físicas que sean propietarias de un bien de interés cultural, han de saber, por tanto, que tienen unos determinados deberes que les impone este artículo 36, entre los cuales, pues, efectivamente, está el deber de conservar con la máxima diligencia posible, acometer las reformas o las obras necesarias que fueren solicitadas por la administración competente, o en su caso por las autoridades judiciales, y también será importante decir que en el supuesto de que no se realice debidamente estas obras, podrá realizarse la ejecución subsidiaria a cargo, con todos los costos que ello genere, por parte del propietario de este bien de interés cultural. Y es importante destacar que es necesario realizar tales obras, ya que la Administración tiene la facultad expropiatoria. Es decir, en el artículo 37 de la Ley de Patrimonio Histórico Español se recoge la posibilidad de que la Administración, con el objeto de impedir un derribo o que se deteriore un bien catalogado como bien de interés cultural y que esté incardinado dentro del ámbito de regulación de esta ley, pueda proceder a la expropiación de la misma, en los supuestos, como ya digo, de destrucción o deterioro, o también podrán incluso expropiarse inmuebles colindantes a estos bienes de interés cultural, en los supuestos que puedan perturbar la contemplación de los bienes o que puedan ser un peligro, pues, visible para la conservación de los mismos. Igualmente, los municipios, los entes locales podrán también acordar esta expropiación notificando previamente a la administración competente, que tendrá prioridad para ejecutar esta potestad expropiatoria. Y ahora sí quiero hacer una especial referencia ya a los castillos. He empezado, como han comprobado, de una forma muy genérica, hablando del registro de la propiedad, y poco a poco me he ido acercando a la temática o al fin para el cual se estableció la ponencia en la cual estoy haciendo exposición, que es los castillos. He de destacar, en primer lugar, que voy a hablar de dos posibilidades: la adquisición de los castillos y la transmisión de los castillos. En cuanto a la adquisición, es decir, cómo se inscribe la propiedad de un castillo, hemos de destacar o hemos de diferenciar dos supuestos: si está inmatriculado o si no está inmatriculado el castillo. Es decir, si ha accedido al registro de la propiedad o si no ha accedido. Muchas personas creen que simplemente por tener el título de propiedad el castillo existe en el ámbito registral. No, es necesario que se haya procedido a inscribir al castillo en el registro de la propiedad, que se haya inmatriculado. Pues bien, si no está inmatriculado, habrá que inscribirlo, efectivamente. Se podrá realizar a través de distintos procedimientos. Están especialmente o ampliamente regulados en la ley hipotecaria, en el artículo 199 y siguientes. No obstante, como son un poco técnicos, simplemente destacaré las ideas básicas o concretas de cada uno de ellos. Cabe acudir al procedimiento del expediente de dominio. Se regula en el artículo 203 de la ley hipotecaria, en aquellos supuestos en los cuales el propietario únicamente tenga un único título de propiedad. Será necesario acudir al notario, que el mismo relevante acta, se solicite por parte del registro que expida certificación a través de la cual no esté inscrito este bien inmueble, y se proceda a una serie de notificaciones a propietarios colindantes, a la administración, al ayuntamiento, a los anteriores propietarios, a los poseedores de derechos si los hubiere, que concluirá finalmente con la calificación positiva y la inscripción del castillo en el registro de la propiedad. Es un procedimiento un poco gravoso. Normalmente recomendamos acudir al procedimiento del doble título del artículo 205. Esto va a facilitar mucho las cosas. Cuando existan dos títulos de propiedad, dos escrituras públicas o dos títulos públicos relativos al castillo, simplemente aportando estos títulos directamente al registro de la propiedad y previa calificación por parte del registrador, podrá procederse a la inmatriculación del castillo. También cabrá la certificación administrativa, artículo Fernando, 206. He hecho
Fernando, perdón que He te hecho moleste. referencia, Quedan 5 minutitos de exposición. gracias, gracias. He hecho referencia ya anteriormente únicamente para bienes de la administración pública, para bienes del Estado, de las comunidades autónomas o de los entes locales. Es una especie de privilegio que permite ahorrarse el acudir a un notario o aportar una serie de títulos simplemente certificando, bueno, con los requisitos que acá anteriormente he hecho referencia, que tal castillo pertenece a un ente público. Caben también otros procedimientos para inmatricular, a través de una expropiación, un deslinde, una sentencia judicial, etcétera, en cuyo estudio no vamos a entrar por falta de tiempo. Y me gustaría reseñar dos ideas comunes en cuanto a la inmatriculación. Primero, que con ocasión de toda inmatriculación, como he señalado anteriormente, desde el año 2015, es necesario inscribir la superficie, esto es, inscribir la base gráfica que ocupe la parcela sobre la cual se asienta el castillo, aportando o bien la certificación catastral o en los supuestos de discrepancia, aportando una certificación alternativa, realizada por un arquitecto, en la cual se acredite cuál es la superficie real del castillo y posteriormente se procederá a notificar a catastro a los efectos que procedan. Y también es importante destacar la necesidad de hacer una declaración de obra nueva, ya que si el castillo no está inmatriculado, hemos de hacer una referencia a que la inmatriculación es el acceso no del castillo, no, sino de la parcela que ocupa. Es decir, se inmatricula, se inscribe esta porción de tierra y sobre esta porción de tierra ha de declararse una obra nueva, en este caso un castillo. Bueno, nueva no será porque normalmente tendrá siglos de antigüedad. Se podría hacer una declaración por antigüedad que va a facilitar mucho las cosas, pero en cualquier caso ha de realizarse, por tanto, la declaración de la edificación, bueno, sea un castillo, sea un almacén, ya sea una casa, ha de describirse los metros cuadrados, la superficie útil, las plantas que tuviere y todos los demás requisitos necesarios para poder determinarla con exactitud. Y si el castillo estuviera inmatriculado, pues muy sencillo, simplemente se procederá a la inscripción aportando la documentación pública, la escritura pública de dominio, con los supuestos a quien les hacía referencia de renovación de trato sucesivo. Es decir, cuando la última inscripción tenga a lo mejor más de 100 años y falten títulos, pues podrá acudirse a un procedimiento específico que se tramitará en sede registral y que se regula en el artículo 208 de la Ley hipotecaria. Y ya finalmente, haciendo una referencia a la transmisión de los castillos, hemos de distinguir si el que transmite es un ente público o si el que transmite es un particular. Si el que transmite es un ente público, pues será necesario lo siguiente. En primer lugar, que se otorgue el informe estatal, el informe previo del órgano estatal o autonómico, artículo 117 del Reglamento de Bienes de Entidades Locales, antes he hecho referencia al mismo, y también será necesario que se desarrolle el procedimiento administrativo de enajenación. Aquí antes he hecho referencia, bueno, competencia, títulos, procedimientos para acudir a una subasta, una enajenación directa, etcétera, etcétera. Será objeto de calificación registral todo este procedimiento. Ahora, si el que transmite este castillo es un particular, es una persona física, ya sabemos, artículo 38 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, derechos de tentativo y de retrato a favor de la administración pública y también, efectivamente, el derecho de conservación del artículo 36 con la posibilidad de que se expropie en el supuesto de que no se hubiera atendido a las necesidades del castillo. Y cabe preguntarnos también que considera gran importancia la posibilidad de inscribir actos de gravamen sobre un castillo. ¿Cabe hipotecar un castillo? Pues bien, he de distinguir nuevamente en tanto si el castillo pertenece a una persona física, a un particular, en cuyo caso sería admisible siempre y cuando entiendo yo que exista algún tipo de autorización, por así decirlo, de la administración competente, ya que no deja de ser un bien de interés cultural, y el supuesto en los cuales se pretende enajenar un castillo de utilidad pública, los cuales he de mencionar que la Dirección General, nuestra Dirección General de los registradores y de los notarios, en resolución del año 2013, estableció que si están afectos a un servicio público, como supongo que será la mayoría de los casos, no será posible hipotecarlo, ya que se considera un bien patrimonial afecto a un servicio público y, por tanto, similar a un bien demanial. No sería, por tanto, posible la posibilidad de hipotecarlos. Y en cuanto al embargo del mismo, destacaré que si es un bien de dominio público y tiene carácter patrimonial o demanial, será inembargable, ya que el artículo 30, apartado tercero de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas prohíbe el embargo de los bienes patrimoniales que estén afectos a un servicio público o a una función pública, en tanto que si el castillo perteneciera a un particular o a una persona física que no tenga carácter de administración pública, entiendo que sí que sería admisible el embargo, con la posibilidad de que se llegue a ejecutar el embargo y en el procedimiento de ejecución puedan darse los derechos de tanteo y de retrato a favor de la administración competente. Y me queda un segundo y doy por terminada la ponencia, justo en tiempo, agradeciendo la atención de todos ustedes y quedando a su entera disposición para cualquier asunto o cualquier cuestión que deseen plantear en relación al mismo. Muchas gracias.